Bueno, Muy buenos días a todos y a todas. Son ya las 9:30 pasadas de la mañana y por lo tanto, como está todo preparado, vamos a darle comienzo a este Consejo Rector de Derecho Cultura del mes de marzo. En el primer punto tendríamos la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no hay nada que añadir, daríamos el acta por aprobada por unanimidad. Vale, pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, donde tenemos la prórroga del contrato del servicio de mantenimiento integral con garantía total del edificio e instalaciones de Música Barri y la Música Escola de Algorta. Junto con la convocatoria se ha mandado toda la documentación correspondiente y bueno, pasamos 2 años esta licitación por el Consejo Rector y por lo tanto en este caso tenemos la prórroga porque ha finalizado el plazo de 2 años y se prorroga durante 1 año más. Y el objetivo es hacer las labores de mantenimiento necesarias tanto de Música Barri como de la Música Escola. Y es simplemente la propuesta de prórroga de 1 año de ese contrato que tenía una duración de 2 años anteriormente. Eso es lo que traemos para su aprobación. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Ivonne? Sí, tenemos una duda. Esto es un punto que hay que someter a votación, por lo tanto, si es un punto que hay que someter a votación, y si hoy es 19 de marzo, ¿por qué se le dice a la empresa el 10 de marzo que van a comenzar los trámites de prórroga del contrato? Y si aquí sale que no, es decir, no se aprueba, cuando se trae una prórroga para su aprobación, hace falta el consenso de la empresa. Por lo tanto, lo que se le dice es que comenzamos con el trámite correspondiente. Se le notifica simplemente ya, porque puede pasar que esa empresa diga que renuncia a la prórroga. Puede pasar y ocurre. Por lo tanto, si renuncia la ejecución de esa prórroga, nosotros y nosotras no podemos iniciar el expediente, lo entiendo. Pero normalmente las empresas están obligadas a aprobar y aceptar las prórrogas. Entiendo que se le tenga que decir. Lo que no entiendo es que si el primer paso para esa prórroga es la votación de este Consejo Rector, ¿por qué se le dice a la empresa eso antes de la celebración de este Consejo Rector y de someterlo a votación aquí? Es lo que no entiendo. No que se le diga a la empresa, sino el momento en el que se le ha dicho. ¿O por qué se ha traído aquí ahora esto? La razón es muy simple. Si la empresa renuncia a la prórroga, no podemos traer el expediente al Consejo Rector, simplemente. No quiero polemizar, no es mi objetivo, pero ustedes normalmente, cuando le dicen eso a la empresa, saben con antelación si la empresa va a decir que sí o que no, porque si la empresa renuncia a la prórroga el 10 de marzo, tienen un problema, porque el concurso no está preparado para que el contrato salga a tiempo. Por lo tanto, esa información ya la tienen a su disposición con antelación. Es un simple trámite, es un mero trámite. Por lo tanto, consideramos, y lo que queremos decir es que esos trámites se tienen que hacer manteniendo las formas. Y ese trámite es un primer paso. Y si el primer paso es la votación en este Consejo Rector, o la aprobación, mejor dicho, que se haga así. Esta es la primera prórroga, pues esperamos que la segunda se haga así, en forma, porque si el 10 de marzo la empresa dice que no, tienen un problema, porque el 31 finaliza, o el 4 de abril, si no me equivoco, y no tienen nada preparado para hacerlo nuevamente. Por lo tanto, luego habría que hacer otras facturas de una manera que no es la más adecuada. Y lo que pedimos, si no queremos entrar en debate, es que la próxima ocasión se haga de otra manera y que se mantengan las formas, los plazos. Es decir, si el primer paso es este, que se haga así, porque ustedes con antelación ya saben si la empresa va a aceptar o no. Porque están en contacto con ellos y ellas y porque hablan con ellos y ellas, porque es normal. Si no, tendrán un problema, simplemente. Es la petición o ruego que hacemos a este Consejo Rector. Vale, de acuerdo. Yo tampoco voy a intentar explicar más o debatir más. Por lo tanto, no sé si alguien más quiere decir algo. Si alguien más quiere añadir algo, es el momento. ¿No? De acuerdo. Sometemos este punto a votación. Votos favorables a la prórroga. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Abstenciones en este punto. EH Bildu y Partido Popular. En contra, Elkarrekin Podemos. De acuerdo, muy bien. Este punto queda aprobado y por lo tanto la prórroga queda aprobada.
Y pasamos al siguiente punto, que es el de la dación de cuenta del informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Habrán podido ver la información porque se han mandado dos informes junto con la convocatoria. Uno es el correspondiente a la música escola y el otro al aula de cultura. Como ya saben, eran dos instituciones a finales de año y ahora somos una institución. Es por ello por lo que son dos informes diferentes, pero a partir de ahora será un único informe porque es una sola institución. Por lo tanto, en el caso de Getxo Cultura, como habrán podido observar en el informe, en las conclusiones dice que el 100% de los pagos han sido realizados dentro de los plazos legales. En segundo lugar, el 99,34% de las facturas abonadas en plazo habían sido aprobadas dentro del plazo de 30 días desde su fecha de registro. El periodo medio de pago para el aula de cultura en el periodo considerado se ha situado en 4,76 días, 3,70 días y 4,96 días en los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente. Y el periodo medio de pago global del cuarto trimestre del 2024 se ha situado en 4,49 días, inferiores a los 30 días establecidos como límite máximo. Por lo tanto, bueno, queda patente que una vez presentadas las facturas, por parte de las personas proveedoras, hacemos rápidamente los pagos de las facturas. Y en el segundo caso tenemos la música escola. Y en este caso la conclusión es que el 100% de los pagos han sido realizados dentro de los plazos legales. El 100% de las facturas abonadas en plazo habían sido aprobadas dentro del plazo de 30 días desde su fecha de registro. Y el periodo medio de pago para la Escuela de Música Andrés Isasi en el periodo considerado se ha situado en 6,41 días, 14,96 días y 6,95 días en los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente. Y el periodo medio de pago global del cuarto trimestre de 2024 se ha situado en 9,44 días, plazo inferior a los 30 días establecidos como límite máximo. Por lo tanto, bueno, en este caso también se han cumplido los plazos con celeridad. No sé si hay alguna pregunta o algo que añadir, algo que decir al respecto de esta dación de cuenta. De acuerdo, si no hay nada que añadir ni comentar, pasaríamos al punto de información de la señora presidenta. Como es habitual, tenemos dos primeros puntos sobre programación. Tenemos, por un lado, los datos de la programación que ha habido hasta este momento, con sus cifras y todos los detalles correspondientes. Y, en segundo lugar, tenemos un avance de programación. Toda esta información se ha mandado junto con la convocatoria. Y, bueno, como es habitual, hay de todo. Es la programación habitual que tenemos todos los meses. En el caso de abril, lo más destacable sería lo siguiente. Tenemos la Feria del Libro. Se suele celebrar la Feria del Libro en torno al día de San Jorge, pero el día de San Jorge pilla entre la semana de Pascua y Semana Santa. Por lo tanto, las librerías del municipio nos han solicitado cambiar la fecha, porque si no, no habrá tanta gente en el municipio, porque muchas personas seguramente se irán de vacaciones o nos iremos de vacaciones en algún momento. Por lo tanto, bueno, para tener clientela y para ayudarles, hemos llegado a un consenso en ese sentido y hemos adecuado y cambiado las fechas. Por otro lado, también, entre la Semana Santa y la Semana de Pascua, y con motivo de la misma, hace ya un par de años empezamos a hacer unos campus especiales, sobre todo para los niños y niñas del municipio. Los niños y niñas están de vacaciones, los padres y madres no siempre están de vacaciones y, por lo tanto, es una oferta de ocio cultural y formativa. Y con ese espíritu, como habrán podido observar, en la semana de Pascua, la última semana de junio y también en la época navideña, hay campus especiales que hemos empezado a celebrar hace un par de años, como decía. En este caso, en abril, en la semana de Pascua, habrá un campus o varios campus sobre cine, para que los niños y niñas del municipio, de una manera divertida y educadora, trabajen, aborden el tema de cómo se hace cine
y cómo se hacen los proyectos, para conocer las tripas del cine, básicamente. Eso es lo que van a aprender. Es decir, no solo ir al cine y ver una película y fuera, sino que primero va a haber unos talleres para que sepan y aprendan cómo se hace cine y luego a la tarde tendrán la oportunidad de ver una película de una forma dinamizada, es decir, como se hace con las personas mayores, será un cineforum, será algo similar, pero adecuado a los niños y niñas y dirigido a estos. Así, en abril, para concluir el mes, se celebrará el Día Internacional de la Danza, concretamente el 27 de abril. Y como ya saben, es algo que se hace con los grupos de danza y las academias de danza del municipio. Y bueno, el año pasado se hizo en Areta, en las Arenas, y este año será en Algorta. Todavía hay cosas que estar por precisar, por concretar, para que se haga de manera acordada y para que estén a gusto. Por lo tanto, está hecho ya, pero falta algún detalle. Y bueno, están trabajando entre ellos y ellas cómo quieren hacer las cosas. Pero el 27 de abril tendremos, como ya digo, el Día Internacional de la Danza. ¿Algo que decir al respecto? No sé si hay algo que decir, algo que añadir. Si no hay nada que decir, pasamos al siguiente punto. Pasamos a la convocatoria de Getxoko Sortzaileak. ¿Así? Se trata de una convocatoria que hacemos y creamos ya hace unos 3-4 años aproximadamente. La intención de esta convocatoria es ayudar a las personas creadoras del municipio y fomentar la creación. En resumen, como habrán podido observar en la convocatoria, son 7 disciplinas en las que se divide el presupuesto. Es un presupuesto global de 150.000 euros, por lo tanto son 7 disciplinas en las que se dividen los proyectos. Hay algunos de creación escénica, otros de espectáculos o creación audiovisual, música, trabajos de literatura e ilustración, proyectos culturales educativos o de intermediación y desarrollo de cara a los niños y niñas y personas menores de 16 años, obras visuales y plásticas. Y tenemos una séptima que es miscelánea, no entra ni en las anteriores disciplinas. Es decir, si hay alguna otra disciplina que no está tan desarrollada o tan detallada o que se está creando o que es un mix o porque no se adecua a una de las anteriores, tienen la oportunidad de presentarlo así en esta miscelánea. Y bueno, de ahí saldrán diferentes becas y bueno, todavía estamos en plazo para la presentación de las propuestas y proyectos hasta finales de abril y vemos qué crean. Ya lo veremos. Algo muy interesante de esta convocatoria es que hay muchos proyectos que se crean así, con esta convocatoria, que luego hacen toda la cadena, cumplen toda la cadena y al final pasan a la exhibición después de la fase de creación o se publica un libro o la música creada se interpreta o lo que fuere. Por lo tanto, cuando eso ocurre es muy satisfactorio. Y así el resultado de esta convocatoria es maravilloso cuando llega a esos productos. Por lo tanto, animamos a todas las personas creadoras del municipio a participar en esta convocatoria de Getxoko Sortzaileak. ¿Alguna pregunta, algo que decir al respecto de este punto? ¿No? De acuerdo. Pasaríamos al siguiente punto, que es el de la convocatoria de Txosnas. Así, como ya saben, estamos en marzo. Todavía no han empezado las fiestas, pero todo el trabajo previo para las fiestas se tiene que ir realizando. Y en este caso también, para la instalación de Txosnas, se ha hecho la convocatoria pertinente. Y bueno, junto con la convocatoria se les ha mandado la información al respecto. Tienen a su disposición la convocatoria. Hay 2 plazos, uno hasta el 7 de abril para San Isidro, para la Txosna de San Isidro, y luego hay otro plazo hasta el 12 de mayo para las restantes fiestas de todo el año y para la instalación de Txosnas en estas fiestas. Aparece en la convocatoria cuántas Txosnas puede tener cada jai batzorde y también aparecen los criterios en la convocatoria para que puedan observar cómo se valora la convocatoria.
y cómo se le adjudica la posibilidad de tener una txosna a cada asociación o entidad. Todos los detalles aparecen ahí, como digo. ¿Sí? ¿Algo que añadir al respecto de las txosnas? Sí, sí, en la última página vemos que hay una prohibición que no nos parece bien. Una cosa es que no haya publicidad ilegal, pero que no se puede hacer publicidad en las txosnas. Actos que vayan en contra de los planes municipales aprobados por el Pleno Municipal, plan de igualdad, plan joven, plan de drogodependencias, plan de inmigración, plan de euskera, etc. Y un largo etcétera. Y puede ser, por ejemplo, el PGU, ¿no? También puede ser que no vaya en contra del PGU. Lo entendemos, pero no lo apoyamos. Que el ayuntamiento corte la libertad de expresión, que la cercene. Si quieren poner un cartel de una que no lo pueden poner. Y es precisamente lo que pone aquí, porque se prohíbe todo eso. Por ejemplo, si ponen algo o una iniciativa contra el plan de igualdad del ayuntamiento, no es lo mismo, porque hay muchos ámbitos de la violencia contra la mujer donde hay leyes de violencia contra la mujer, etcétera. Y yo no quiero decir, se considerará infracción muy grave la utilización de carteles y o símbolos que atenten contra la dignidad de las personas, apoyen el terrorismo, etcétera. No lo pongo en duda porque hay normativa. Y podemos estar de acuerdo o no con la norma, pero nos parece bien que se sancionen esos actos graves. Pero otra cosa es que en las txosnas se prohíba ir en contra de los planes del ayuntamiento, es decir, que haya manifestaciones contra los planes del ayuntamiento, porque en ese etcétera se incluyen muchas cosas. Plan de euskera, plan de igualdad, vale, pero vale desde nuestro punto de vista. Yo acepto que haya asociaciones que se manifiesten contra las políticas de euskera y se lo podría aceptar, no hay problema. Plan de inmigración, vale, porque es otro asunto, pero en ese largo etcétera, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en las txosnas no se puede criticar nada que haga el ayuntamiento y para nosotros eso es una medida contra la libertad de expresión que la cercena y que es injustificable, totalmente injustificable, porque no hay ningún tipo de legislación que apoye esto que aquí consta, porque la igualdad de las mujeres, la inmigración, la igualdad de las personas inmigrantes, la igualdad del euskera, la dignidad de las víctimas, es algo que se regula vía legislación. Y si las leyes no se cumplen, no se cumplen. Y si se vulneran, se vulneran. Pero otra cosa es que no se pueda manifestar nada en contra de las políticas del ayuntamiento. Bueno, eso es otra cosa. Es algo muy diferente. Y no nos parece bien, no nos parece bien. ¿No lo entendemos? Bueno, sí, entendemos por qué se hace, pero no nos parece bien. Y nos parece que no está bien, porque es algo que cercena la libertad de expresión y es una medida contra la libertad de expresión, que la cercena notablemente, además. Bueno, el concepto que yo tengo sobre las fiestas populares es que hay que celebrar fiestas en el municipio. Me ha pedido la palabra Xavi. Sí, si me cede la palabra. Sí, yo simplemente voy a precisar algo desde el punto de vista técnico. Estas bases son antiguas. Ese apartado no ha cambiado en los últimos años. Desde que el Aula de Cultura asumió la organización de las fiestas, este apartado era así. Y desde el punto de vista técnico estricto, como bien dices, la libertad de expresión es un derecho fundamental y no lo podemos cercenar ni ir en contra del mismo. Y el siguiente punto dice que no se puede vulnerar ningún derecho fundamental. Pero lo que dice el punto es que no puede haber actos que vayan en contra de los planes municipales aprobados por el Pleno Municipal. Dar la opinión no se cercena. Es decir, si un cartel hace una manifestación o da una opinión, habrá que verlo. Pero yo mismo, y haciendo una interpretación técnica, sin informe jurídico, y tenemos aquí a la secretaria, yo diría que no es eso lo que se cercena, sino que si hay algún acto que vaya en contra, habría que ver qué ocurre. Pero yo sí que entiendo, y a lo mejor hay que darle una vuelta y hay que hacer una revisión de ese punto. Pero yo considero que el espíritu de ese párrafo es que no se puede ir en contra de los planes que se aprueban por la corporación, por mayoría.
porque se supone que es algo válido y beneficioso para la mayoría de este municipio y que hay que apoyarlo. Entiendo lo que dice Ivonne y a lo mejor habría que darle una vuelta a ese etcétera y precisarlo. Pero de todas formas, en ese caso concreto que menciona, si a mí se me pidiera como responsable técnico que dijera, una chosna ha dicho que no le parece bien el PGU, que está en contra, o nuestro pueblo no sé qué, pues yo creo que en ese caso lo que yo diría es que entra dentro de la libertad de expresión y que no hay nada en contra de nadie, que simplemente ha dado su opinión. De todas formas, vuelvo a decir nuevamente que no veo ningún problema, por ejemplo, para de cara al año que viene corregirlo o revisarlo. Y quiero concluir diciendo que este párrafo tiene muchos años, pero al menos desde 2018, cuando pasaron desde Juventud las fiestas al aula de cultura, ese párrafo y los demás se han estado utilizando. De acuerdo. De acuerdo, no negamos que se haya redactado hace mucho ese párrafo y que nos hayamos dado cuenta ahora. Eso no le quita legitimidad. Que esté desde hace mucho redactado no le da legitimidad, sino antigüedad. Además de eso, como personal técnico puede hacer esa interpretación, pero como técnico, tú no estás aquí para siempre. Es decir, hay muchos cambios de personal técnico, por lo tanto puede haber cambios de interpretación. Y en ese etcétera, y a pesar de que en los plenos se tomen decisiones y supuestamente sean decisiones válidas o beneficiosas para la ciudadanía, para todo el municipio, eso no quiere decir que no se puedan criticar esas decisiones. Y en ese sentido, desde una minoría se pueden criticar los puntos. Por lo tanto, queremos poner en duda el primer párrafo y no el segundo. Y si se pone, por ejemplo, pelear por el PGU, hagamos desobediencia civil, puede ser una manifestación en contra o puede ser publicidad de actos contra algo impulsado por el ayuntamiento y en nuestra opinión es un punto contra la libertad de expresión. Por lo tanto, esto es algo que está publicado, no hay forma de cambiarlo, pero como ha dicho ya, sí que pedimos que se modifique. Es decir, con ese etcétera se pueden arreglar las cosas. Yo tengo dudas. A pesar de que yo esté en favor de las políticas de euskera, yo acepto que otras personas no estén en favor de las políticas de euskera y que puedan criticar los planes de euskera, por ejemplo. Eso es algo que les acepto o les permito, por lo tanto, pediríamos que se le diera una vuelta simplemente. Vale, se tiene en cuenta, se recoge la aportación y el siguiente punto es el de ruegos y preguntas. Por escrito, no hemos recibido nada. No sé si hay algo ahora que alguien quiera comentar. Sí, Xavi, adelante. Sí, quería hacer una pregunta relativa a las contrataciones del personal del Euskaltegi. Corrígeme corrígeme después si me equivoco, pero por lo que tengo entendido, hasta ahora, para cubrir jornadas parciales que quedaran libres, bien por una baja laboral, bien por una reducción de jornada, se recurría en primer lugar a personal que ya estuviera trabajando en el Euskaltegi, pero que tuviera una jornada compatible, es decir, que no fuera una jornada completa y que además por horarios fuera compatible con esa jornada que quedaba con necesidad de ser cubierta. Y lo mismo se hacía para los contratos de relevo, que no son una jornada completa. Sin embargo, se nos ha hecho llegar o se nos ha comunicado que en el último claustro se comunicó la decisión de que eso ya no iba a ser así, de que las jornadas parciales que quedaran libres ya no iban a ser cubiertas en primer lugar o prioritariamente por el personal que ya estuviera trabajando en el Euskaltegi, sino que se iba a recurrir siempre a personal nuevo, digamos, bien sea de la bolsa o bien sea de bolsas de otros ayuntamientos o en última instancia de Lanbide. Entonces, bueno, quería saber si eso era así y conocer el motivo de ese cambio de directriz. Vale, a ver, ahí es un trámite meramente técnico, lo va a explicar Xavi, pero se sigue haciendo igual que se ha hecho siempre en base a las compatibilidades de los horarios. Cuando a una persona que está a media jornada haciendo, por ejemplo, el contrato relevo de alguna persona que se está jubilando, si sus horarios de clase son compatibles, o sea, es decir, si a quien tiene que sustituir o relevar para ampliar la jornada hasta el 100%,
no son las clases a las mismas horas, se le ofrece a esa persona. Si se coincide en horario, porque la persona a quien estaba relevando tiene clase de 10 a 11 y a la otra persona que se le va a relevar también tiene clase de 10 a 11, esa misma persona no se la puede dar. O cambiamos los horarios a todos los alumnos y alumnas del Euskaltegi para que eso sea posible, o no se puede dar. Pero bueno, Xavi te especifica mejor, ¿vale? Por ser muy exacto, el Getxo Cultura sigue la normativa en este aspecto, ¿vale? Lo que quiere decir que a priori tenemos que recurrir a la bolsa de Euskaltegi, del aula de cultura o del propio Euskaltegi. Luego la normativa igual que en el ayuntamiento, a municipios de más de 50.000 habitantes, posteriormente diputación, sino gobierno vasco, sino cualquier administración pública, y en última instancia podemos recurrir a Lanbide. Por decirlo como muy rápido, ese es el proceso, ¿vale? De ahí en adelante el proceso es el siguiente: cuando se genera una baja o una ausencia, la dirección del Euskaltegi tiene que hacer un informe de necesidad, y en ese informe efectivamente tiene que explicar la compatibilidad, ¿vale? Depende de la contratación que sea y el tipo. Puede ser, si es una vacante, lo que se ofrece, por ejemplo, la compatibilidad es más relativa. Es decir, si estamos en un inicio de curso y todavía no hay clases adjudicadas, y la compatibilidad es más contractual que laboral, en el sentido de que, imagínate, tenga un contrato, si esa persona previamente tiene un contrato de relevista, tiene una serie de condiciones, con una serie de fechas, una serie de requisitos, y ella tiene que tenerlo en mente. Entonces, ese informe es el que tiene que justificar esa contratación concreta. En el último claustro del Euskaltegi se ha hablado de varias sustituciones, ¿vale? Porque la realidad de estos momentos es que tenemos un cambio, un relevo generacional enorme en el Euskaltegi, porque se creó en el 85-86, y pues llega el periodo de la vida laboral del profesorado, y muchos, pues uno se jubila ahora a principios de abril, otro a finales de abril, otro en junio, y claro, eso con todo el percance que puede suponer al alumnado. Entonces, efectivamente, hicimos una reunión previa, y a través de contrataciones distintas, ¿vale?, vamos a abordar todas esas situaciones. ¿Por qué distintas? Bueno, porque si una persona se jubila el 8 de abril, que la Semana Santa está inmediatamente después, ¿sí?, desde intervención o desde la previsión del gasto económico, lo que se nos va a decir es, bueno, a esa persona se le pagan las vacaciones correspondientes, la siguiente contratación que sea a partir del 27 o 28 de abril, porque la Semana Santa no hay clase, ¿vale? Entonces, y eso los genera un tipo de contratación. La persona que se jubila el 28 de junio, se termina el curso el 30. Pues a priori lo que se prevé, y está recogido en normativa, es que el propio profesorado puede sustituirse, tiene unas horas previstas para eso, pues se prevé de esa forma. Hay una tercera contratación, que es de una persona que se jubila el 19 de junio. Intentamos decir, ¿y del 19 al 30 hay que buscar a alguien? Pues en este caso sí, hemos decidido que sí. ¿Por qué? Porque es la profesora que da C1, y todos los exámenes de AVE del C1 son del 20 al 30 de junio. Si dejáramos al alumnado desprovisto de profesor, creo que vendrían las quejas en masa, y no es nuestro cometido. Por tanto, pero sí lo que hemos hecho es, en previsión que del 1 al 24 de julio tendremos que dar clases intensivas, para las que tendremos que hacer una contratación adicional, hemos acordado hacer una contratación que vaya del 20 de junio al 24 de julio. Entonces, en cada una de esas casuísticas, cuando se decide cuál es el servicio, se ve el personal del Euskaltegi, si puede o no realizarlo, por la compatibilidad que tú mismo has mencionado, pero hay un añadido, y es, si alguien se jubila y tenía un relevista mientras tanto y ya no está, pero esa persona está en la bolsa de trabajo más arriba que otra persona que pueda estar dentro, la normativa dice que hay que llamarle a la persona de la bolsa. Entonces, a lo que me refiero es que cada caso, si una persona que ha estado trabajando con nosotros de relevista y su contrato ha terminado, y es porque se ha jubilado la persona y está de activo en la bolsa, se declara como demandante activo de empleo en la bolsa de trabajo, ¿vale? Y está, imagínate, la primera persona de la lista, es a quien hay que llamar, ¿vale? Entonces, cada uno de los casos requiere un distinto. En estos momentos la realidad es que las bolsas de trabajo de todas las Euskaltegis del territorio están vacías.
tenemos grandísimos problemas para sustituir profesorado, suele generarse a finales de curso, que vuelve a quedar gente libre para poder hacer los intensivos. Entonces, por eso lo que hemos hecho es avanzar mucho, adelantar mucho, porque además en intervención cada vez nos necesitan más tiempo para hacer todas estas gestiones. Entonces, si quieres ya en algún caso concreto que se os haya trasladado de, oye, se nos ha indicado en este contrato concreto, no tengo ningún problema en explicarte. Ya te digo, yo mismo acudí al claustro para indicar que estábamos en una situación muy inusual. Tenemos 3 personas que se jubilan prácticamente en 3 meses y solicitudes de contrato relevo en ese mismo periodo. Estamos hablando de que igual se podría cambiar de repente el 30% de la plantilla de un Euskaltegi. Entonces fui para explicar que vamos a cumplir la normativa, que vamos a intentar aprobar todo aquello que se pueda, que los contratos relevo los estudiaremos, etcétera. Y ya te digo, en cada uno de los casos son casos distintos lo que hemos planteado. Y de hecho hemos planteado que el año que viene adelantemos un poco la matriculación para intentar prever desde la parte de recursos humanos todas las necesidades. Vale. No, la duda no la planteaba por un contrato concreto, no, o sea, no desconozco si hay uno que se jubila en abril, en junio o cuando fuera, sino por una directriz general que, bueno, se nos había comunicado que había cambiado. O sea, por lo que he entendido, si, por poner un ejemplo sencillo, si hay una persona contratada al 50% y está dando cursos a la mañana y hay un requisito de personal también por 50% de jornada para la tarde, ¿qué hacéis? Primero habláis con la gente que ya está trabajando y tiene una jornada compatible, o tenéis que tirar de la bolsa en orden, y si cuadra bien y si no, no. Según el contrato, como te he dicho, si es una acumulación de tareas, por ejemplo, para un periodo determinado del 28 de abril al 30 de junio y hay una incompatibilidad horaria, ahí la ley sí permite que la responsable, que en este caso es la directora del Euskaltegi, diga, esta es la relación de personas a las que se podría llamar, pero esta es incompatible porque la labor que está realizando en estos momentos no se corresponde con la oferta. Claro, pero ¿vale? esta que elegís primero, ¿qué la elegís? ¿De entre las personas que están trabajando en ese momento o por orden de lista? Pues ese es depende del momento. En estos momentos, en este momento y a día de hoy, sí que puedo decir que no hay nadie pendiente en la bolsa de trabajo y por tanto la lista se inicia con el personal que en estos momentos está activo. ¿Pero por qué te digo esto? Porque dentro de 2 semanas se jubila una persona. Y eso puede cambiar totalmente las circunstancias. Entonces según el momento de la necesidad y del informe, se recurre a la normativa. Ya te digo, a priori, como en la bolsa en estos momentos no hay nadie, la lista la genera el personal que está dentro de la casa. Y en caso de que todos ellos digan que no, tendríamos que ir a otra bolsa, a la Lanbide, tal y como he explicado. Pero no quiero darte una respuesta que pienses que es firme porque el 7 de abril, si no me equivoco, es la siguiente jubilación. Y en ese momento habrá una persona que ha sido relevista hasta entonces que causará baja y se irá a la bolsa, no tendrá trabajo a priori, ¿vale? Entonces eso volverá a cambiar las circunstancias y tendremos que revisar, porque puede pasar además que en algún caso, llamemos a quien no corresponda, haya una reclamación, se vea y si se corresponde se tendrá que echar atrás el proceso entero y se le ofrecerá el contrato a quien corresponda, ¿vale? Entonces, a priori, a día de hoy, según los datos que puede haber, como no hay nadie más en la bolsa, ¿vale? Iría con el personal de dentro. Pero lo vuelvo a decir, según la oferta de trabajo y el tipo de contrato, si es una acumulación de tareas, por ejemplo, que es un contrato para una duración muy determinada o un contrato de obra para una obra específica, ahí sí que la compatibilidad es más exacta, porque necesitamos que se haga esta obra concreta o esta acumulación de tareas y por tanto igual esta pieza no nos vale. Si hay alguna que sí, y es el caso, en lo que hemos previsto, lo que nos va a causar es eso, es que haya gente a la que sí se le pueda ofrecer eso. Porque el informe de necesidad de la directora del Euskaltegi lo que explicará es que el percance que podría suponer cambiar todas las clases cuando aproximadamente quedan 8 o 10 sesiones para finales de exámenes, etcétera, nos haría dar un servicio deficiente y es lo que no podemos permitir. Claro, es que según lo que tenía entendido, lo que he explicado al principio, pues un poco me sorprendía la supuesta decisión que os he comentado precisamente por eso, ¿no? Porque al final recurrir en primer lugar a personal que ya está trabajando da continuidad al alumnado porque siga teniendo el mismo
profesor y también continuidad al personal dentro del euskaltegi, ¿no? Sobre todo si es en un momento como el actual, que va a haber pues, casi, creo que has dicho, el 30% de personas que va a cambiar en el próximo año. Vale, o sea que es también una cuestión de compatibilidad del tipo de contrato, ¿no? Que sea una vacante, un relevo o un contrato de fin de obra. Y más cuestiones laborales que te podría explicar. Los contratos relevo tienen una serie de cotizaciones que al acumular dos pueden generar una serie de problemas en la seguridad social, etcétera. Tiene como otro contenido, pero efectivamente nosotros somos los primeros que si podemos mantener al mismo personal, dar estabilidad, etcétera, abogaremos por ello, pero cumpliendo escrupulosamente la normativa. Vale, de acuerdo. Gracias. Si no hay nada más que añadir, daríamos por concluido este Consejo Rector. Muchas gracias.